Hola, buenas tardes. Mi nombre es Olivia González y hoy les vengo a presentar una exposición sobre los 4 aspectos fundamentales de la aplicación del análisis del discurso. Uno de ellos es temas y aspectos teóricos fundamentales en la enseñanza de la lengua materna. Uno de los aspectos claves es el reconocimiento del lenguaje como un fenómeno social y comunicativo y no solamente como un aspecto gramatical. 2. El reconocimiento de la lengua materna como un instrumento de interacción y construcción de sentidos. 3. La importancia de desarrollar competencias comunicativas que vayan más allá de conocimiento estructural de la lengua. El lenguaje no es solo gramática, puesto que nosotros estamos en constante comunicación ya que nos encontramos en un contexto social, pero no todo sucede lo mismo. Por ejemplo, nosotros nos comunicamos diferente con nuestros amigos, con nuestros profesores, inclusive nos comunicamos diferente con nuestros papás. Aquí nos damos cuenta lo importante que son las palabras, puesto que cada una de ellas tiene un significado y una intención. Ahora bien, me voy a enfocar en qué son las competencias comunicativas, empezando por la competencia semiolingüística. Aquí nos damos cuenta lo importante que es el signo y también entender y comprender a usar el lenguaje estratégicamente y asimismo crear significados. Después nos encontramos con la competencia discursiva. Primeramente tenemos que organizar las ideas, estructurar el mensaje y decirlo coherentemente. Como tercer aspecto encontramos lo que es la competencia situacional. Aquí tenemos que adaptarnos al contexto, reconocer las reglas no escritas, puesto que no es igual que si tú vas a pedir disculpas a un amigo en la terraza de tu casa a pedir disculpas formales en tu área laboral. Como segundo punto tenemos lengua, situación comunicativa y puesta en escena del lenguaje. Aquí voy a leerles un poco de qué se trata. En este punto se centra en comprender que el lenguaje no es solamente un elemento abstracto, sino que se actualiza en contextos específicos. 2. Reconocer que cada situación comunicativa tiene condiciones particulares que influyen en cómo se construye el discurso. 3. Analizar los elementos que intervienen en la comunicación, tales como emisor, receptor, intención y contexto. Ahora bien, podemos decir que la comunicación es un superpoder. Tengamos en cuenta que siempre hay que tener una intención. Después de la intención tenemos que tener un contexto. Y dentro de ese contexto tenemos que tener estrategia y además mucha personalidad para que se dé ese momento tan esperado. Un momento que siempre se nos da porque siempre nos estamos comunicando con los demás, siempre nos estamos comunicando con el que está al lado, con el vecino, con el amigo, con el hermano. Y es ahí donde cada situación cambia dependiendo del contexto. Por ejemplo, decir, qué padre. En México se dice qué padre. En un contexto donde se encuentran en fiestas se podría interpretar, no, qué maravilloso. En España se podría interpretar, bueno, qué padre, sería que se está refiriéndose a su papá. Y si tú lo dices en un contexto laboral, dices qué padre, quedaría como que tu jefe mirándote como raro. Y es ahí donde nos damos cuenta que el lenguaje y la lengua se utilizan de acuerdo en el contexto en el que tú te encuentres. Puesta en escena del lenguaje. Imaginemos esto como una obra de teatro. Primero estoy yo como el personaje principal, está el escenario como el contexto, el público como el receptor y el guión como lo que yo quiero comunicar. Ahora bien, vienen otros ejemplos. Por ejemplo, en una campaña, el político va a utilizar un discurso súper estratégico, muy bien preparado. Ahora bien, un comediante, casi siempre el comediante va a estar con su discurso casi que preparado en el tiempo en el que sucede. Sus chistes van a salir momentáneamente. Pero un profesor explicando un tema lo va a hacer de manera apasionada o lo va a preparar antes para presentar a sus estudiantes. Los aspectos más fundamentales es el contrato comunicativo. Tenemos que tener en cuenta las reglas.
tenemos que interpretar las señales que se encuentran en el contexto y también tenemos que tener en cuenta que jugamos el mismo juego, estamos inmersos en la sociedad, que tenemos que tener en cuenta que cada contexto requiere de unas reglas específicas que obviamente no se encuentran inscritas, pero sabemos que lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Como segundo punto tenemos las condiciones de producción. Tenemos que tener en cuenta el contexto como tal. Primeramente tenemos que saber quién habla, a quién habla, con qué interés y en qué momento. Ahora bien, si podemos en ejemplo esta situación comunicativa, ¿quién habla? Habla Olivia González. ¿A quién habla? Podría ser a un grupo específico que pueden ver este video o directamente al profesor Escamilla. ¿Con qué interés? Haciendo una exposición acerca del análisis del discurso y en qué momento. Obviamente en esta hora en el que estoy haciendo, pero también depende en qué momento lo vea el profesor. Como tercer punto encontramos las estrategias discursivas. Cada persona que se esté comunicando siempre va a elegir las palabras adecuadas para cada situación. Siempre tenemos que tener en cuenta con qué objetivo lo hacemos y siempre adaptamos los mensajes de acuerdo al contexto en el que nos encontramos. Bueno, ahora como tercer punto encontramos aplicación del análisis semiolingüístico del discurso de Patrick. Voy a leer esto y es: uno de los principios claves de este enfoque incluye entender el discurso como un proceso de construcción de sentido, considerar las condiciones de producción e interpretación del lenguaje, analizar los aspectos lingüísticos y extralingüísticos que intervienen en la comunicación. Es lo que casi se he venido hablándoles de quién habla, con quién habla, para quién va el mensaje y en qué momento se da, en qué contexto se encuentra, cómo se da el mensaje, si lo da un político, si se da en un libro, si se da en un noticiero, todo eso va ahí definido. Como último punto encontramos propuesta de la aplicación del análisis semiolingüístico del discurso. Aquí vamos a desarrollar una actividad en la que tendrá 3 fases. La primera fase es presentar a unos estudiantes diferentes tipos de textos, sean noticias, opiniones, y entregarles a cada uno de ellos. Ellos van a responder un cuestionario en la que se va estas preguntas: ¿a quién se dirige? ¿Quién le escribe? ¿Cuándo se escribe? ¿Y cómo se escribe? Después se encuentra la fase 2, en las que se encuentran en un trabajo grupal donde verifican qué información encontraron, si reportaron tipos de trabajos, si encontraron lo que se pidió en el cuestionario, y se pondrán a rectificar respuestas y verificar si casi le salió lo mismo que el otro compañero o no. Ya en la tercera fase sería como reestructurar el mensaje que ya habían encontrado o lo que ya habían revisado. Por ejemplo, cambiarles el emisor, cambiarles el receptor, hasta inclusive cambiarles el mensaje. ¿Qué queremos lograr con esto? Queremos lograr que los estudiantes desarrollen competencias comunicativas críticas en el análisis del discurso. Como mensaje final quiero decirles que enseñar el lenguaje no solamente es aprenderse de memoria las reglas, sino es entender el contexto en el que nos encontramos, crear significados y conectar con otros. Básicamente es lo que siempre hacemos, pero nunca nos damos cuenta. Aquí es importante mencionar que cada palabra crea una historia, y es así donde nosotros creamos historia todo el tiempo con nuestros amigos, con nuestros familiares, en el contexto en el que nos encontremos.